Bienvenidos a su canal Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por estar aquí una vez más. Les invito a darle like a este vídeo, dejar su comentario, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato para que más personas puedan ser bendecidas. Ahora, acompáñenme en esta emotiva historia del libro de Esdras, donde veremos cómo Dios cumple su palabra y renueva la esperanza de su pueblo. La restauración del templo del Señor. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de un pueblo que llevaba décadas cargando el peso del exilio. Dios mismo tocó el corazón del monarca más poderoso de la región. Ninguna muralla, ningún decreto, ningún imperio podía oponerse al plan divino. El Señor despertó en Ciro un impulso que sobrepasaba todo entendimiento humano, moviéndolo a proclamar libertad a los judíos cautivos en Babilonia para que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo del Señor. El edicto resonó por todas las provincias del vasto imperio persa. Era una noticia increíble, casi imposible de creer para quienes habían nacido en tierra extranjera sin haber conocido la ciudad de sus padres. Pero era real. Ciro declaraba que el Dios del cielo le había encargado reconstruir su casa en Jerusalén y que todos los israelitas que quisieran volver eran libres para hacerlo. Además, ordenó que fueran apoyados con plata, oro, ganado y ofrendas voluntarias para la obra sagrada. Entonces comenzó un despertar poderoso entre los hijos de Judá y de Benjamín, entre los sacerdotes y levitas, y entre todos aquellos que llevaban generaciones soñando con el regreso. El Señor mismo impulsó sus corazones, dándoles la valentía para dejar atrás sus casas, sus rutinas y su vida en el exilio. Con esperanza renovada, se prepararon para emprender el regreso hacia la tierra donde una vez había brillado la gloria del Altísimo. Los vecinos que permanecerían en Babilonia se unieron al impulso de bendición, entregándoles todo tipo de recursos para su viaje. Oro, plata, enseres, bienes y ofrendas fueron puestos en manos de los que partían. Ciro, además, mandó sacar los utensilios del templo que Nabucodonosor había llevado a Babilonia muchos años antes. Cada objeto sagrado fue cuidadosamente contado y entregado a Sesbasar, príncipe de Judá, para ser llevado de regreso a Jerusalén. Era como si Dios mismo estuviera devolviéndole a su pueblo fragmentos de su antigua identidad, recordándoles que su historia no había terminado. Así, con caravanas extensas, con niños, ancianos, sacerdotes, levitas y familias completas, comenzó el largo retorno. Era un viaje marcado por la emoción, por la nostalgia y por una profunda reverencia. No era solo un traslado geográfico, sino un acto espiritual. Era volver a la tierra de las promesas, volver a levantar lo que había caído, volver a la presencia de Dios. La travesía no era sencilla ni corta, pero cada paso tenía un significado profundo. Al llegar a sus antiguas ciudades, muchos encontraron ruinas donde antes habían vivido sus antepasados. Sin embargo, ese desolado paisaje no apagó su determinación. Había una misión por cumplir, y un Dios que los había llamado a restaurar lo perdido. Y fue entonces, cuando comenzaron a organizarse para reconstruir sus vidas y prepararse para el gran propósito que los había traído de regreso, que llegó el momento de tomar la primera gran decisión espiritual que marcaría el inicio de una nueva etapa para todo el pueblo. Después de instalarse nuevamente en sus ciudades, llegó el séptimo mes, un tiempo significativo para la nación, pues marcaba el inicio de las fiestas solemnes. A pesar de que Jerusalén seguía en ruinas y de que el templo aún no se había levantado, el pueblo sabía que lo primero que debía restaurarse era la adoración. Dios había sido fiel en traerlos de vuelta, y ellos querían honrarlo aún antes de reconstruir sus propios hogares. Fue entonces cuando Jesúa hijo de Josadac y Zorobabel hijo de Salatiel se levantaron como líderes espirituales y civiles. Junto a los sacerdotes, levitas y los demás que habían regresado del exilio, decidieron reconstruir el altar del Dios de Israel. Aunque los enemigos de la región les causaban temor y amenazaban su tranquilidad, el pueblo no dejó que el miedo los paralizara. Encendieron su valentía en la confianza de que Dios los había traído de vuelta con un propósito claro. Con manos temblorosas, pero con corazones firmes, levantaron el altar en su sitio original. Allí, sobre las piedras restauradas, volvieron a ofrecer los sacrificios que la ley de Moisés ordenaba. Día tras día presentaron holocaustos al Señor,
desde el primero hasta el último del mes, cumpliendo fielmente con las celebraciones y fiestas solemnes. Aunque el templo todavía era solo un recuerdo lejano, el aroma del sacrificio subía nuevamente desde Jerusalén hacia los cielos, marcando el renacer del culto al Dios verdadero. Era un acto de fe en medio de la desolación. Luego, la comunidad decidió dar un paso más. Reunieron recursos, contrataron albañiles y carpinteros, y acordaron con los habitantes de Sidón y Tiro el envío de madera de cedro desde el Líbano, tal como lo había hecho Salomón siglos atrás. Todo era financiado con las ofrendas que el pueblo entregaba con generosidad. La visión era clara. Había llegado el momento de comenzar la reconstrucción del templo del Señor. Al cabo del segundo mes del segundo año desde su regreso a Jerusalén, Zorobabel, Jesúa, los sacerdotes, levitas y todos los que habían vuelto del exilio se reunieron para iniciar oficialmente la obra. Los levitas de 20 años en adelante fueron puestos a cargo de supervisar la construcción. Había orden, dedicación y un profundo sentido de misión. Cada piedra colocada era un testimonio de la fidelidad de Dios. Finalmente, el día llegó. Los cimientos del nuevo templo fueron establecidos. Era un momento solemne, cargado de emociones intensas. Los sacerdotes vestidos con sus ropas ceremoniales tomaron las trompetas, los levitas hicieron resonar los címbalos, y todos juntos alabaron al Señor con un cántico antiguo pero vigente. Proclamaban que Dios es bueno y que su fiel amor por Israel duraría para siempre. Sus voces se mezclaron con el eco de los cimientos recién puestos, y el resultado fue una celebración que estremeció el corazón de la ciudad. Sin embargo, en medio de los gritos de alegría, también se escucharon llantos profundos. Muchos de los ancianos que habían visto el esplendor del primer templo lloraban al contemplar los nuevos cimientos. No lloraban de tristeza, sino de una mezcla conmovedora de nostalgia y gratitud. Para ellos, ver que Dios les permitía presenciar este nuevo comienzo era un milagro inesperado. Así, entre lágrimas de gozo y voces de júbilo, el sonido se elevó tan fuerte que se escuchaba desde lejos, marcando el indescriptible contraste entre el pasado destruido y el futuro que Dios estaba levantando ante ellos. Y mientras los ecos de esta celebración se extendían por toda Jerusalén, una nueva etapa llena de desafíos y esperanza estaba por comenzar para este pueblo que renacía entre ruinas. Pero mientras el pueblo celebraba este renacer, surgieron voces de oposición. Alrededor de Jerusalén vivían pueblos que no miraban con agrado la restauración del templo. Algunos de ellos, que decían adorar al mismo Dios, se acercaron a Zorobabel y a los demás jefes de familia con una propuesta aparentemente amable. Dijeron que querían ayudar en la construcción, argumentando que también ofrecían sacrificios al Señor desde tiempos antiguos. Sin embargo, los líderes discernieron que aquella solicitud no nacía de un corazón sincero. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes fueron firmes. Les respondieron que la obra del templo del Señor debía ser realizada solo por aquellos a quienes Dios había llamado a reconstruirlo. Según lo ordenado por Ciro, rey de Persia. Esta respuesta desató la verdadera intención de los que ofrecían ayuda. Ya no ocultaron su oposición. Comenzaron a desanimar al pueblo, a sembrar temor y a obstaculizar la obra con todas sus fuerzas. Incluso contrataron consejeros para frustrar los planes y detener la construcción durante todo el reinado de Ciro y aún después. El enemigo no siempre se presenta con violencia. A veces se disfraza de aparente cooperación con el fin de destruir desde dentro. Aún así, el pueblo no dejó de creer en el propósito que Dios había puesto delante de ellos. Aunque la obra enfrentaría pausas y desafíos en los años siguientes, los cimientos ya estaban allí, firmes como testigos del poder de Dios y de la obediencia de su pueblo. La restauración continuaría, porque lo que Dios inicia, nadie puede detenerlo. Así concluye este relato que abarca los 3 primeros capítulos del libro de Esdras. Es la historia de un Dios que mueve reyes, despierta corazones y acompaña a su pueblo en los momentos más difíciles. Una historia de regreso, de restauración y de esperanza. La historia de Esdras nos recuerda que Dios cumple sus promesas aun cuando todo parece perdido. Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar y mueve corazones que uno nunca imaginaría.
También nos enseña que todo proceso de restauración comienza con la adoración. El pueblo levantó primero el altar antes que las paredes, recordándonos que lo más importante es volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y, finalmente, aprendemos que toda obra de Dios enfrentará oposición, pero si caminamos con firmeza y obediencia, lo que Él ha determinado se llevará a cabo, porque su fidelidad es más fuerte que cualquier obstáculo. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Les invito a darle like al vídeo, comentar qué parte les impactó más, suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este relato para que otros puedan recibir esperanza. Nos vemos en la próxima entrega de Narrativas de Fe y Esperanza. Que Dios les bendiga.